Espacios públicos. Nuestro equipo está conformado por José Darío Hernández Gómez, Miguel Ángel Lucas Hernández, Dana Paola García Ruiz. Haremos espacios públicos que son estoas, ágoras, plazas y foros. Espacios públicos son aquellos espacios de la ciudad que no pertenecen a un particular y cualquiera tiene derecho a estar y circular libremente, siempre y cuando se respeten los reglamentos que regulan el buen funcionamiento de estos espacios y la armonía de quienes los visitan. Su función en cuanto al uso es que el escenario de la interacción social cotidiana cumple funciones materiales y tangibles. Es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. La definición de ágora se denomina el espacio urbano que estaba concebido como el centro social, político y administrativo de las ciudades de la antigua Grecia. La palabra ágora proviene del idioma griego, ya que denominaban las ciudades polis de dicha nación, a las plazas públicas y a las asambleas que se celebraban en ella. Ahora les voy a mencionar una de las ágoras más importantes, la Ágora de Atenas. Se encuentra al noroeste de la Acrópolis y al norte del Areópago. En la antigua Grecia, la ágora se le llamaba la plaza de las ciudades y polis, donde se reunían los ciudadanos. Los atenienses se reunían en el ágora no solo para comerciar, sino también como motivo de las elecciones democráticas, representaciones teatrales, competiciones deportivas, desfiles militares y ceremonias religiosas. La plaza estaba decorada con esculturas, monumentos y fuentes y estaba rodeada por edificios públicos en la ciudad, el Parlamento, el Senado, el Tribunal, la Casa de la Moneda, varios templos y la iglesia. Los ágoras estaban compuestos por diferentes elementos, como por ejemplo la estoa de Atalo, el templo de Festo, la prisión del Estado griego, fuente del sureste, iglesia de los santos apóstoles, la vía panateánica, estoa media o central, el baulotreón o cámara de consejo, el templo de Apolo, la Odeón de Agripa, altar de los 12 dioses, esta estoa real o basilios, la estoa de Zeus y la biblioteca de Pantainos. Para no hacer esto tan largo, solo voy a mencionar algunos de estos elementos que conformaban el ágora de Atenas. Uno de ellos era la estoa de Atalo o el pórtico de Atalo, y es un impresionante pórtico helenístico mandado a construir por el rey Pérgamo en el siglo II a.C. Se encuentra en la parte oriental del ágora, un edificio de 2 plantas y dividido en 2 partes por columnas de mármol jónicas, unidas por 2 escaleras en las extremidades. Las paredes son de piedra caliza y un tejado. Era el centro comercial de los griegos y fue construido por completo entre 1953 y 1956. Ahora el templo de Hefesto o Hefestión. Este templo es un monumento griego imprescindible que ver en Atenas. Se encuentra situado al noroeste del ágora sobre la colina de Agarios Colonos. El templo es el mejor conservado de la ciudad de Atenas y está dedicado a Hefesto, el dios del fuego y de la forja. Su estilo es dórico. Las metopas se encuentran en el lado este y cuenta con 12 trabajos de Hércules, rodeado de 34 columnas de mármol y 6 de frente y 13 de lado. En el templo también se exhiben las estatuas de Festo y de Atenea y las pinturas que cubrían los muros de la cella. Hasta 1384 fue utilizado como cristiana. El Odeón de Agripa era una sala de conciertos situada en el centro del ágora, un edificio romano del año 20 a.C., compuesto de 2 pisos con un escenario elevado, una orquesta pavimentada en mármol y 18 filas de butacas con una capacidad para más de 1000 personas. En el siglo II después de Cristo se reconstruyó con un pórtico con grandes esculturas que representaban a los 3 tritones y 3 gigantes. Algunas de ellas se conservan en buen estado. Y el último ejemplo sería la estoa de Zeus. Esta se encuentra al noroeste del ágora. Se encuentran los restos del pórtico en la estoa dedicado a Zeus del siglo V a.C. y estaba dedicado al culto y reunión popular según cuenta un historiador griego. Era un pórtico con la fachada toda de mármol de estilo dórico y estaba decorado con los dioses del Olimpo, los escudos de los guerreros que morían luchando
por la defensa de Atenas. El foro, en latín forum, era un espacio público en las antiguas ciudades romanas con funciones comerciales, financieras, religiosas, administrativas y económicas, además de ser un lugar donde los ciudadanos romanos realizaban comúnmente su vida social. El foro romano de la antigua Roma fue el bullicioso corazón religioso, administrativo, jurídico y comercial de la ciudad. A partir del siglo VII, cada vez más grandioso y ceremonial de la época imperial, el foro se convirtió en un símbolo monumental de piedra y mármol del poder y la vanidad de romanos, con templos de emperadores deificados, columnas dedicadas, enormes arcos de triunfo que celebraban las victorias militares de los rincones más lejanos del imperio. El foro romano está situado entre las colinas de Capitolina y Palatina de Roma. Según la leyenda romana, fue escenario de una batalla entre romanos y sabinos en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Las excavaciones han revelado la presencia de cementerios de edad de hierro que estuvieron en uso del siglo XI hasta el siglo IX a.C. La zona se rellenó con una importante cantidad de tierra de escombros para elevarla encima del nivel de la crecida anual del río Tíber. Las primeras basílicas utilizadas para reuniones públicas y especialmente para los tribunales aparecieron en el foro a partir del año 1084 a.C. Se añadieron tiendas con columnas en tres lados del foro. La vía principal era la vía sacra, un camino pavimentado que unía el foro con la colina de Palatino. En el año 121 a.C. se añadió el primer arco de triunfo, el de Fabino Máximo, procónsul en la Galilea Transpalina. Regia, construida por primera vez en los siglos 7 a.C. y modificada varias veces a lo largo de los siglos. La Regia original era probablemente un edificio trapezoidal con una ala y un patio anexo. Sugiere un uso de sala de trono para los primeros reyes de Roma, pero las pruebas arqueológicas de altares y sacrificios apuntan a una función religiosa durante el siglo VI a.C. Templo circular de Vesta dedicado a la diosa romana del hogar se construyó por primera vez en el siglo VII a.C. A finales de la República, el templo había adquirido la forma de una primitiva con columnas alrededor de un perímetro en cuyo interior había un hogar y otros objetos sagrados, pero ninguna estatua de la diosa. Este templo está dedicado a Saturno, un dios un tanto misterioso del panteón romano. Saturno era especialmente venerado en las fiestas de la Saturnilia que se celebraban cada 17 de septiembre. La versión que se conserva del templo de Saturno data entre los años 360 y 380 después de Cristo. El templo se construyó en un lugar de edificio original dedicado hacia 497 a.C. El templo se erige sobre un frontón de bloques de travertino, mientras que 8 columnas restantes son de orden jónico. El templo de Castor y Pólux, también conocido como dios Curus, se erigió en la última década del siglo I a.C. Se construyó al interior del templo dedicado a los hijos de los gemelos Júpiter, que se encontraba en el lugar desde el año 484 a.C. La estructura es una masiva, mediante 32 por 50 metros, que alcanza la altura de casi 19 metros. La fachada tenía 8 columnas corintias, mientras que los laterales tenían 11. Estos son algunos otros templos, arcos de triunfo, edificios seculares en el foro romano, donde se destaca el arco de Tito y la curia. Para finalizar, cuando el foro romano entró en decadencia, cuando la capital del imperio romano se trasladó a Constantinopla, el ocurrimiento de las tierras cubrió parte de la gente que utilizó las piedras de los edificios para otros fines. Otoa, palabra griega transcribible como stoa, traducible como pórtico, es una construcción propia de la arquitectura clásica. Es una de las más sencillas, un espacio arquitectónico cubierto de planta rectangular alargada, conformando mediante una sucesión de columnas, pilares u otros soportes, y en su caso muros laterales. En el urbanismo griego
Solía formar parte de espacios públicos como gimnasios y jardines. Era un espacio público que protegía del sol y la lluvia. Era un lugar idóneo para la vida social de las ciudades mediterráneas. A veces cumplía con funciones comerciales, alojando puestos de comercios. La componían 34 columnas dóricas con una especie de pequeño antepórtico en el centro con otras 6 columnas del mismo estilo. La parte norte del edificio hacia el Altis estaba cerrada por un muro que en su parte interior llevaba adosada otra columnata de este estilo corintio. La totalidad del conjunto tenía una longitud de 80 metros y el pequeño pórtico central, unas dimensiones de 7 metros de profundidad por 14 de frente, estaba rematado por un frontón. Este es el plano de Olimpa y como se puede mostrar, la figura número 32 vendría siendo la vista en planta de nuestra estoa del sur. Y esta es la maqueta del santuario Olimpa, es la donde marca la flecha. Y a la actualidad así es como se encuentra la estoa sur. Para la conclusión, para concluir con este tema, me parece importante mencionar lo interesante que fue el investigarlo, ya que el conocer sobre estas culturas y la arquitectura que tenían en una época en la que se